Mauricio Alarcón Salvador, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, gracias por estar con nosotros ahora sí en Guayaquil, ya no por Zoom. Se cumplió. Vivo, al fin. ¿Cómo está, Mauricio? Está bien, Leo, Michelle, Sebas, un gusto estar acá y encantado de saludar en vivo a la audiencia de I99. Mauricio, justamente estamos en tiempos donde la participación ciudadana es importante y ustedes como fundación, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también promueven este tema de que lo que pasa en el Ecuador debe ser un tema que debe competirnos a todos debemos involucrarnos. ¿Qué está pasando en este Ecuador que lo vemos tan convulsionado, tan enfrentado, autoridades, instituciones? Pero la ciudadanía está en el medio allí y a veces parecería como que no hay reacción, no hay un liderazgo que guíe, que oriente justamente. Y ahí entran ustedes como fundación un poco también de sacudir los cimientos de, a ver, ciudadanos, ¿qué está pasando? Pero mira, Leo, no es tan fácil como uno creería. A veces uno cree que es tema de echarle la culpa al ciudadano. Es que se debería. Y claro, sí se debería. Nosotros somos ciudadanos y deberíamos no limitarnos a rayar una papeleta, ir a elección, elegir representantes y esperar 4 años. Deberíamos, entre elección y elección, preocuparnos un poquito más por lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero si como ciudadano tienes que estar en el día a día preocupado de salir y que no te maten, o de salir a buscar trabajo y regresar con algo de vuelta a casa, o de ir a un trámite público y que no te quiten lo poco que tienes por corrupción, difícilmente voy a decirle a ese ciudadano, además, por favor, ocúpate y haz veeduría y haz seguimiento. Creo que acá hay que, sí, despertar la necesidad en la ciudadanía de, aunque sea poco tiempo, al día, a la semana, al mes, se preocupe de lo que pasa con su plata, por ejemplo, en las instituciones públicas, porque los recursos públicos son de todos, de ocupar espacios en los gobiernos locales, en las instituciones, para evitar que se produzcan cosas como las que hoy nos hemos enterado, tienen lugar en Guayaquil, en el que alguien se levanta con un machete o con un serrucho y una vuela motosierra, todo, yo qué sé. Y que uno empiece a ocupar espacios, que es lo que corresponde, ¿no? La democracia no solo se sustenta en el hecho de elegir representantes, sino también en la acción concreta de hacerse sentir como el verdadero mandante. Y no me refiero ni a protestas, ni a marchas, sino en permanentemente, por ejemplo, decirles a las autoridades, yo te elegí, ahora ríndeme cuentas de lo que me dijiste ibas a hacer cuando yo te elija. Esa participación ciudadana, Mauricio, está justamente en entredicho, porque incluso hay una institución que es parte del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y donde justamente el presidente Daniel Noboa ha enviado una pregunta a la Corte Constitucional, justamente en donde se plantea el tema de quitar las competencias y luego, producto de ello, eliminar este organismo. Sabemos que, dicen algunos juristas, no va por el lado de la propuesta que se ha hecho, que tal vez jurídicamente no cabe, pero ese es como un clamor ciudadano, es decir, una institución que fue creada supuestamente para representar a los ciudadanos, no hay participación ciudadana, sino hay participación política. Pero es que tú no puedes institucionalizar el ejercicio de los derechos. La Constitución dice que tenemos derechos de participación, ocupar espacios públicos, exigir rendición de cuentas, hacer veedurías, poder incluso activarnos y por iniciativa popular presentar propuestas de normas o de consultas populares. El momento en que tú institucionalizas eso, le conviertes en básicamente algo que depende de la voluntad de una persona. Y lo que hemos visto durante 17 años de vigencia de la Constitución, que se cumplen el próximo 20 de octubre, es un grupo de personas que ni hace ni deja hacer. Un grupo de personas que dice que está más enfocado en designar autoridades mediante concursos que no son efectivamente ni transparentes ni meritocráticos, y que ahora incluso ni eso son capaces de hacer. Entonces, mira, nosotros lo hemos dicho como organización y como persona. El bodrio del Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer y punto. No tuvo nunca razón de ser. Los procesos de designación de autoridades en Latinoamérica y en el mundo pasan por el sistema de pesos y contrapesos. Lo que sí se está planteando de mejor manera que lo que en su momento hizo el gobierno de Guillermo Lasso, en este momento en la pregunta de Daniel Noboa. Pero la eliminación del Consejo, y quienes queremos que se elimine, hacemos este llamado de atención, tiene que seguir el proceso debido, para evitar incluso, Leo, que después
los que se van a su casa producto de la eliminación mal hecha terminen demandándonos a nosotros y nosotros pagándoles indemnizaciones, ¿no? Correcto, por no haber hecho la de forma constitucional la salida de ellos. Michelle Maffei tiene más inquietudes, luego Sebastián Díaz. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, in situ, aquí en Guayaquil. Yo quisiera hablar del CPCC, es el Consejo de Participación Ciudadana, que al fin y al cabo no terminó siendo un Consejo de Participación Ciudadana, sino un Consejo de Participación de, entre comillas, partidos políticos, porque todos los concejales, bien o mal, implícitamente están detrás de, se puede decir, un poder político o alguien que tiene injerencia política y que llegaron ahí. En la teoría sonaba muy bonito, en la práctica terminó siendo lo que es. Ahora, lo que a mí me preocupa es que en la pregunta número 3 de la posible consulta popular, que va a ser posiblemente en diciembre, lo que a mí me preocupa es que en el momento que se acepte o pase esa pregunta con algo, con un sí como tal, se van a eliminar los procesos en curso, es decir, ¿qué va a pasar con los procesos de designación, por ejemplo, del fiscal? Entonces, ¿qué? Novoa ya tiene elegido el fiscal. ¿Qué va a pasar también con los 5 vocales del CNE? Significa que Novoa, que a dedo va a elegir a los vocales del CNE. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque lo que estamos construyendo es una monarquía, no es una democracia como tal. Yo creo que aquí, Michelle, hay que partir de un hecho. La deuda que tiene el Consejo de Participación Ciudadana con el país en los procesos de designación de autoridades. El Consejo Nacional Electoral debía ser renovado parcialmente hace 4 años. Totalmente hace 2. Los miembros actuales de la institución encargada de organizar elecciones, no solo que están en funciones, sino que prácticamente con seguridad continuarán ahí hasta 2027. 9 años en funciones. Periodo que no esté establecido en la Constitución ni en el Código de la Democracia. Tribunal Contencioso Electoral, la misma historia. Se producen renuncias, se producen vacantes, no tienen ni siquiera suplentes, pero ahí siguen. Concurso para fiscal, avanzando, pero ya con un retraso grande. Renovación de la judicatura, que no es concurso. Avanzando, pero con un retraso de prácticamente 8 meses. ¿Qué más tenemos que esperar nosotros entonces? ¿O es que a propósito el Consejo de Participación Ciudadana en su integración actual estuvo haciendo tiempo para que venga la pregunta de Novoa? Incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución para esto. No voy a entrar al fondo de la pregunta, porque ya se encargará la Corte de decir si es viable o no es viable o qué correcciones se tienen que hacer. Es su obligación constitucional. Me preocupa cuestiones como las que tú dices. Una disposición por ahí que te dice se suspende todo si es que esto es aprobado y empezamos de nuevo bajo el mismo régimen. No vaya a ser que por ahí también los del Consejo de Participación digan, paralizamos todo para no perder tiempo, recursos, ni desgastar a las personas hasta ver qué pasa con la consulta. Que no nos sorprendería porque ese tipo de pretextos ya se ha utilizado antes para tenerle al país en la inestabilidad institucional en la que estamos ahora. Ahora, yo quisiera hacerte otra pregunta justo de la posible consulta popular en diciembre. A mí lo que me apena es que se van a ir al retrete 80 millones de dólares. Porque normalmente y el común denominador en la historia democrática del Ecuador es que las consultas populares son termómetros políticos para un poco hacer una lectura nacional y en realidad todas las nuevas leyes o objetivos como tal de las consultas populares no sirven para nada. O sea, algunas leyes inclusive terminan siendo hasta peores para el país. Esta consulta debería ser motivada a que vayamos nuevamente a las urnas o en realidad no la necesitamos. A ver, partamos del hecho de que tenemos que ir a las urnas como obligación en este momento, porque hay 2 cuestiones que siguiendo el proceso establecido por la Constitución y la Corte y han sido resueltos por la Asamblea Nacional. Los ecuatorianos tenemos que pronunciarnos ratificando o rechazando, 1, el levantamiento de la prohibición del establecimiento de las bases militares extranjeras en el país. Y el segundo,
la eliminación formal del financiamiento público a los partidos y a sus campañas electorales. Entonces, tiene que haber referendo. No hay opción. Al menos para esas dos preguntas, ya la platita está comprometida, si es que nos preocupa la plata. Pero hay una oportunidad, indiscutiblemente, de corregir algunas otras cosas, ya entrados en gastos, como se dice coloquialmente. No quizá con lo que estamos viendo. Porque, por ejemplo, y es algo que nosotros hemos reiterado en estos últimos días, hubiera sido muy interesante verle al Ejecutivo plantear una consulta para sacar la mano de la justicia que metió Rafael Correa en 2011 por consulta, ¿no? Rearmar el Consejo de la Judicatura, arreglar procesos de evaluación y de calificación de jueces, de fiscales. Eso se podía haber hecho y todavía se puede hacer. Estamos a tiempo de que esa plata que ya está comprometida de manera obligatoria no sea para medir la popularidad del presidente o no sea para satisfacer intereses específicos, sino para reinstitucionalizar el país o fortalecer la democracia. Esperemos que así sea. Nunca es tarde para corregir. Esperemos. Sebas. Gracias, Michelle. Gracias por venir aquí al estudio finalmente. Mauricio viajó de Quito solo para esta entrevista, por tenerlo aquí. Ya que estamos hablando de posible consulta con posible fecha, ahora hagamos la posibilidad de que gane la pregunta, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y que la Corte Constitucional pueda ser sometida políticamente por la Asamblea. Ahora se les van a entrar más facultades a la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta la calidad de asambleístas y lo brillante que son. Como diría el doctor Salgado, analfabetos constitucionales. Ahora lo que le quisiera preguntar, estimado Mauricio, es, ¿van a tener más facultades y van a tener más trabajo de lo que ya tienen y realizan? ¿Qué procedimientos, qué mecanismos podemos crear para que el nivel de asambleístas aumente? ¿Qué podemos hacer? ¿Será establecer una normativa para exigirles más? ¿Hacer unos procesos de transparencia? ¿Exigirle más para su inscripción? ¿El tema de partidos? ¿Cuál puede ser la vía? Y mira, Sebas, que el tema que topas es clave porque parte de este proceso también incorpora la posible reducción del número de asambleístas. La Asamblea Nacional, independientemente de su periodo, nunca ha gozado de credibilidad y de confianza en niveles altos. Empieza relativamente bien, ya medio camino, pocas semanas después vemos la caída porque dibujas, pintas o coloreas, porque hablas cuestiones erróneas y equivocadas en el micrófono, porque se ha rompido la democracia. Ejemplitos los hemos visto, ¿no? Es un asambleísta que ni siquiera sabe distinguir entre roto y rompido y que además tiene capacidad para enjuiciar políticamente a un miembro de la judicatura. Imaginémonos el tema. Y plantea entonces el reto ciudadano de, a ver, ¿se solucionará el problema de fondo? Que es la calidad de los legisladores, porque en vez de 151 sean 70, sean 75. Y personalmente creo que no, porque el problema que tiene nuestra asamblea no es de cantidad, es de calidad, y la calidad se corrige cuando se corrige el origen de la deficiente calidad de representantes, que son los partidos y movimientos políticos, que te metieron de relleno al hijo de un dirigente, a la hermana del otro, a la esposa del ni sé cuánto, y por si acaso también hagamos un cruce de parentescos con los suplentes, o si me pagas la campaña, hermano, vienes de suplente mío, o si haces esto. Esa no es la forma, porque terminas teniendo una asamblea en la que para hablar necesitas tener un documento, eres incapaz de leerlo en algo tan básico como dar una condolencia, lo cual es absurdo, o desconoces cuestiones tan elementales como el procedimiento legislativo y la práctica parlamentaria. Entonces, el problema de fondo es el que tiene que ser atacado, y es el de partidos y movimientos políticos que asuman la responsabilidad con el país de poner a gente preparada. Mira, mucha gente dice, ay, el pasado era malo, la partidocracia. Recuerden todos los términos que se utilizaban. Hasta los partidos políticos en los años 80, que eran vistos como despreciables, corruptos, se esforzaban en poner buenos candidatos. Gente que por lo menos tenía la capacidad de agarrar un micrófono y hablar sin coger un papel y leer, o debatir en vivo y contraponer ideas, hasta con chispa. Ahora, a mí
personalmente me preocupa. Y lo que tú dices, mira a esas personas, sean 70 o sean 151, insisto, eligiendo autoridades o enjuiciando políticamente a la Corte Constitucional sin conocer ni lo más elemental del contenido de la propia Constitución. Entonces ahí es cuando se nos presenta un reto enorme por delante. Y yo confío en que, más allá de las animadversiones o simpatías que podamos tener en Ecuador, y ya lo hemos visto en los últimos procesos de consulta, la ciudadanía sepa leer las preguntas, sepa leer los anexos, una vez que obviamente estén en firme, y saquen sus propias conclusiones sobre qué es positivo y negativo para el país. Así es, y esas condolencias que envió el asambleísta, primero confundió el vero y segundo manda condolencias a la madre del señor. No, y repitió lamentablemente como 18 veces en un minuto. Y mandó condolencias a la madre del señor Uribe, la cual falleció hace 3 décadas y después se quedó dormido. Ahora quisiera preguntarle... Y era el interpelante del juicio político en el que se quedó dormido. Sí. Ojo. Ahora quisiera preguntarle desde las fundaciones, desde FCD, ¿qué participación ustedes tienen dentro de esta sociedad cada vez más dormida, cada vez más despolitizada, ya sea por causas mismas de la política o por el individualismo que se está desarrollando en esta sociedad líquida? ¿Cuál es esta base que ustedes dan para apoyar, para interactuar, dar esta comunicación y conversación entre diferentes, ya sean periodistas, comunicadores, docentes, estudiantes, para despertar este interés político y que nuestra democracia y la justicia prevalezca ante todo? Mira, yo creo, Sebas, que hay un punto de partida importante. Si tú no confías ni crees, incluso en los representantes que eliges, es tu deber estar pendiente de lo que ocurre, es tu deber arrimar el hombro para que la gestión pública mejore. Y en ese tipo de esfuerzos colaborativos es vital que en espacios horizontales no nos sentemos solo entre los que pensamos igual, porque eso se convierte en un diálogo en una sola vía, en muchos casos hasta en un monólogo, sino que nos sentemos entre personas de origen distinto, academia, sociedad civil, sector privado, sector público, de distintas generaciones, territorialmente hablando, de distintos lugares, y sobre la base de la colaboración empecemos a discutir las cosas que realmente le importan al país, para que quienes gestionan lo público no crean que, sí, con muchos títulos o muchas credenciales, pero desde la comodidad de su burbuja, puedan hacer cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso es que tenemos problemas de ejecución presupuestaria, de ineficiencia en la gestión de lo público, de que se construyen y se hacen cosas sin ni siquiera consultar a la gente. Eso es propio de una acción unilateral en una sola vía, unidireccional, sin tener en cuenta a los demás. Participación ciudadana es ni más ni menos que eso, un espacio en el que todos estemos sentados trabajando por un esfuerzo común. Y yo creo que aquí, eso es lo que decía al inicio, le preocupa a la ciudadanía, que aunque tiene 1000 cosas en la cabeza y en el día a día, debe encontrar alguna manera de aportar 5 minutos, aunque sea, para tratar de que las cosas mejoren. Yo soy de aquellos que no confía ciegamente en sus representantes, no deja todo en manos de los políticos. Sí, tengo la suerte de ser parte de una organización que se dedica a esto, con lo cual no estoy 5 minutos, sino 8, 10 horas al día metido en esto. Pero lo importante es ir de a poco, convenciendo a la ciudadanía de la importancia de estar vigilantes de lo que ocurre del otro lado. No limitarse a rayar papeletas, sino hacer seguimiento efectivo de lo que estas personas ya electas están haciendo en representación nuestra. Sí. Así es muy importante lo que usted menciona, estimado Mauricio, teniendo en cuenta la crisis multifacética que tiene este país. Ya no hay que mencionarla porque todo el mundo la sabe, pero también la crisis personal que uno tiene de llenar la olla y llegar a fin de mes, esos problemas internos que también suelen demostrarse cuando se reúnen a su alrededor, pero también hay que involucrarnos, hay que, digamos, activar esta vida política que se ha perdido. Antes uno en las mesas familiares de amistades se conversaba el tema político, ahora no toquen el tema político en las navidades. Porque genera peleas, y eso es inadecuado, porque la política importa. Sebastián, Leo, Mish, la política importa. Aunque nos dé asco en muchos casos por cuestiones específicas, la política tiene que estar ahí, porque no es solo la acción de los partidos y los movimientos. La política es ciudadanía responsable. La política es participación ciudadana. La política es control social.
Y la política tiene que estar ahí. El momento en que nosotros dejamos de hablar porque en la mesa se pelean, lo que estamos haciendo es juego precisamente a aquellos que lo que buscan es acaparar el tema político para hacer lo que le venga en gana en función del poder que se le asigna con el voto. Y eso es equivocado. No podemos nosotros, por acción o omisión, profundizar en la polarización social en la que estamos. Sí, así es el fin de... Sí, y Mauricio, y la política obviamente es la que defiende los destinos de una nación, ¿no? Totalmente. Entonces no podemos ser apáticos, y esas De discusiones que ninguna en la mesa, por supuesto, están allí, pero como dices tú, no, que las familias no se destruyan por ideologías. O sea, mira, no hablemos de religión ni de fútbol, pero de política hablemos. Me haces Hay que acuerdo tomar el toro por los cuernos. a un autor particular de ciencias políticas, Almo Niverba, de todo lo que era el ciudadano participativo como tal, o la cultura participativa. Y básicamente, y creo que Marcelo y tú también me lo dijeron en un lenguaje un poco más fácil, si no te interesa la política, lo que va a pasar es que malas personas o sabidos van a terminar en las esferas políticas. Es tal cual, Michelle, yo digo y está en mis redes sociales hace más de 2000 años. Uno de estos grandes filósofos, lo que hicieron en definitiva es dejar casi que escrito en piedra una máxima que para mí es la más importante. El precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por las peores personas. Si nosotros creemos que hacer política es rayar una papeleta, no nos quejemos de lo que venga después. Entonces, de nuevo, el precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por las peores personas, a involucrarnos, a preocuparnos, a buscar nosotros también un cambio. No está mal elegir representantes y tampoco está mal equivocarnos al momento de elegirnos. Lo que está mal es elegirlos y cruzarnos de brazos y esperar 4 años para ver si le premio con un periodo más o si elijo otro a ver qué tal nos va. Porque ahí es que vamos de tumbo en tumbo, de elección en elección, sin encontrar un norte y profundizando esos problemas que siguen siendo identificados como prioritarios por el país. Y ahora yo quisiera preguntarte, que eres abogado, tienes, digamos, algo de recorrido dentro del análisis político y estás en todo el medio. ¿A qué se debe esta falta de participación de la gente o a qué se debe esta, digamos, que la gente ya no quisiera saber de política, conocer las noticias, qué ocurre alrededor de tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país? Si bien existen varias causas que se presentan por muchas personas, ya sea el rompimiento de la familia tradicional, si bien empíricamente es muy bajo, pero metafísicamente es algo muy importante, el tema de la gente que ya no lee, no le interesa conocer la historia de su país o quiénes son sus ancestros. Existe el otro tema donde este individualismo puro y duro en esta sociedad cada vez más líquida, con la hipervelocidad y el aceleracionismo que existe. ¿A qué se debe esta falta? Yo creo que hay muchos elementos que tienen que ver con este tema y que más bien quizá lo más destacado es ese estado de negación que asumimos como personas y como sociedades respecto del tema de la política. Decimos que estamos asqueados de la política, pero estamos permanentemente conectados a las redes sociales discutiendo sobre ella. Sí. Decimos que estamos asqueados de los políticos, pero cuando uno mete la pata, ahí estamos opinando o haciendo carga montón. Entonces, yo creo que debemos romper primero, Sebas, ese estado de negación y darnos cuenta que la política sí nos importa, que la política sí nos preocupa. Y que claro, a veces para evitar problemas en un almuerzo familiar nos callamos y nos autocensuramos. Eso no ocurre en otros círculos, lo tenemos que evitar incluso que ocurra en otros círculos. Sí. De nosotros depende cambiar la política también. Sí, Mauricio, justamente, muchísimas gracias, ¿verdad? Y justamente a propósito de la política, estamos queriendo ya tener la rueda de prensa en vivo a esta hora entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? Que están justamente haciendo el camino para la paz en Ucrania. No sé Esperemos que así sea. Sí, me confirma, no sé si producción todavía no tenemos, estamos ya tratando de tener la señal ahí, creo que tenemos ya las imágenes, no sé, tenemos audio con traducción en español. Comercial pragmática entre Rusia y Estados Unidos. Y quisiera decir algo en conclusión. Debo recordarles que en 2022, durante el último contacto con el gobierno anterior, yo traté de convencer a mi colega estadounidense de entonces que la situación
no debía llegar a un punto de no retorno en lo concerniente a hostilidades. Y lo dije muy directamente, sería un craso error. Hoy, con el presidente Trump diciendo que si él hubiera sido presidente en ese entonces no habría habido una guerra, y estoy seguro que habría sido así. Puedo corroborarlo. En general, el presidente Trump y yo hemos forjado una relación positiva y tengo todas las razones para pensar que si seguimos por esta senda, vamos a llegar muy pronto al fin del conflicto en Ucrania. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sus palabras han sido muy profundas, hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que llegamos a un acuerdo, dos puntos muy importantes que no están totalmente resueltos, pero hemos logrado avanzar. No hay un acuerdo hasta que se llegue a un acuerdo. En breve voy a hablar con la OTAN, voy a hablar con todos los actores importantes, voy a hablarle al presidente Zelensky de la reunión de hoy. En última instancia, ellos tendrán que estar de acuerdo con lo que se ha planteado en las conversaciones con Marco, Steve y otros miembros del equipo Trump, Scott y John Radcliffe. Muchas gracias. Pero son excelentes líderes que han hecho un trabajo fenomenal. También hemos tenido excelentes representantes del sector comercial de Rusia. Todos quieren negociar con nosotros. Somos el país más pujante del mundo. Lo hemos logrado en poco tiempo y estamos ansiosos por abrir las puertas al comercio. Ciertamente hemos logrado un progreso sustancial en el día de hoy. Siempre he tenido una relación fantástica con el presidente Putin, Vladimir. Hemos tenido buenas reuniones, difíciles. Se vieron interferidas por la falacia de Rusia, pero él lo entendió. Y creo que él ha visto cosas similares a lo largo de su carrera. Él lo ha visto todo, pero tuvimos que lidiar con esa falacia. Él sabía que era mentira y yo también. Fue una acción criminal, pero ciertamente él sabe todas las cosas con las que hemos tenido que lidiar. Pero cuando esto haya pasado, tenemos una buena oportunidad. Para decirlo en breve, voy a hacer unas llamadas telefónicas para referir lo que ha ocurrido, pero hemos tenido una reunión extremadamente productiva. Muchos puntos de convergencia. Hay algunos puntos que quedan pendientes. Quizá el más importante, en donde tenemos una buena posibilidad de llegar a eso, es muy probable que lo logremos. Quisiera agradecerle al presidente Putin y a todo su equipo, cuyos rostros en muchos casos conozco, y algunos los veo todo el tiempo en la prensa. Ustedes son casi tan famosos como su jefe, especialmente este que está aquí. Pero hemos tenido buenas reuniones a lo largo de los años, reuniones productivas, y esperamos que eso continúe en el futuro. En cuanto a lo más productivo, vamos a evitar la muerte de miles de personas cada semana. El presidente Putin está tan interesado en esto como yo. Nuevamente, quiero darle las gracias, señor presidente. Volveremos a hablar muy pronto y probablemente volveré a verlo muy pronto. Gracias, Vladimir. La próxima vez en Moscú. Eso es interesante. Bueno, es posible. Muchísimas gracias, Vladimir. Y gracias a todos. Gracias.